Israel, un país no más grande que una sola región, y sin embargo, bajo sus piedras se esconden secretos que han desafiado toda explicación durante miles de años. Tumbas selladas para siempre, túneles a los que nadie tiene permitido entrar, manuscritos que reescribieron la historia de la religión, y un lugar donde la Biblia dice que el mundo llegará a su fin. Hoy, 10 de los hechos más inquietantes e inexplicables sobre esta tierra. Algunos de ellos, la ciencia todavía intenta descifrar, sin éxito. El 10º puesto de esta lista es para el Mar Muerto. A simple vista, parece una curiosidad sacada de un folleto de viajes. El lago más salado del mundo. Flota sin hacer esfuerzo. Los turistas se hacen selfies cubiertos de barro negro. Pero cuando apartas la versión de postal, lo que hay debajo es algo muchísimo más extraño, y nadie lo ha explicado del todo. El Mar Muerto se encuentra en el punto más bajo de la superficie de la Tierra, a casi 430 metros por debajo del nivel del mar. La presión del aire aquí es notablemente más alta que en casi cualquier otro lugar donde la mayoría de la gente llegue a estar. El oxígeno es más denso. La radiación ultravioleta se reduce por las capas atmosféricas extra que hay encima. Los investigadores han documentado que las personas con ciertas afecciones pulmonares respiran mejor aquí que en cualquier otro lugar del planeta. El Mar Muerto, pese a su nombre, parece favorecer activamente ciertas formas de vida, aunque no precisamente las que esperaríamos. El agua, además, huele. No de forma desagradable, sino con fuerza. Un olor mineral espeso, ligeramente sulfurosos, que se queda pegado a la piel mucho después de salir de la orilla. La superficie brilla de una manera distinta a la del agua normal, más aceitosa, más pesada, casi reacia a moverse. Entras y la sensación en la piel es inmediata. Un leve escozor químico, una untuosidad que no se va al lavarte. Tu cuerpo es empujado hacia arriba con una fuerza que casi parece agresiva. Pero aquí es donde la cosa se vuelve inquietante. El Mar Muerto se está muriendo. Se encoge a un ritmo de más de 1 metro al año. La línea de costa se ha retirado de forma tan drástica en las últimas décadas que las fotos antiguas muestran agua donde ahora hay un desierto agrietado, cubierto de sal. Los sumideros, algunos lo bastante grandes como para tragarse un coche, han ido apareciendo a lo largo de la antigua orilla con una frecuencia cada vez mayor. En 2017, los ingenieros documentaron más de 6.000 sumideros en una franja de tierra que había estado bajo el agua dentro de la memoria viva de mucha gente. La causa se entiende desde el punto de vista mecánico. Al bajar el nivel freático de agua dulce, se disuelven los depósitos subterráneos de sal y el terreno se hunde. Pero ¿por qué el nivel del agua cae más rápido de lo que predecían los modelos? ¿Por qué los sumideros aparecen en grupos sin un patrón evidente? ¿Por qué ciertos tramos del antiguo lecho del lago son químicamente distintos de lo que deberían ser? Esas preguntas siguen sin una respuesta clara. También está la cuestión de lo que hay en el fondo. El lecho del Mar Muerto nunca se ha cartografiado por completo. Las zonas más profundas siguen sin explorarse. En 2011, un equipo de investigadores envió equipos submarinos a las profundidades y descubrió manantiales de agua dulce brotando del fondo del lago. Agua fría y clara que ascendía a través de la salmuera. Alrededor de esos manantiales encontraron tapetes microbianos, ecosistemas vivos en un lugar llamado de la muerte, prosperando en condiciones que deberían hacer imposible la vida. El informe se publicó en una revista científica, y después, en silencio, la investigación se detuvo. No ha vuelto ninguna expedición de seguimiento. El Mar Muerto lleva aquí más tiempo que cualquier civilización de la región. Vio Sodoma, si es que Sodoma existió. Estaba aquí antes de que se construyera el primer templo. Probablemente seguirá ahí, en alguna forma más reducida, mucho después de que nosotros desaparezcamos. Y aún así, sigue sin contarnos todo lo que sabe. La extraña contradicción en el corazón del Mar Muerto es esta.
Un lugar llamado por su falta de vida no deja de revelar vida. Un lugar llamado por su quietud no deja de cambiar. Los manantiales del fondo del lago empujan agua dulce hacia arriba a través de la salmuera. Los sumideros se abren sin aviso. La orilla retrocede y deja al descubierto objetos que no han visto el aire en siglos. Monedas de época romana, fragmentos de cuerda, material orgánico de civilizaciones que nadaron aquí en la misma agua densa hace 2000 años. Cada vez que el lago se retira un poco más, aparece algo más que nunca debió ser encontrado. El mar muerto, mientras muere, se vuelve más revelador. Lo que nos mostrará a medida que siga encogiéndose es algo que todavía nadie ha podido predecir. En el número 9, los geoglifos del desierto del Negev. La mayoría de la gente ha oído hablar de las líneas de Nazca, en Perú. Figuras gigantes talladas en una meseta sudamericana, visibles solo desde el aire, cuyo propósito sigue siendo motivo de debate. Lo que casi nadie sabe es que Oriente Medio tiene su propia versión, y en cierto modo, las que están ocultas en el desierto del Negev son todavía más difíciles de explicar. Se llaman cometas del desierto. Ese nombre viene de los primeros aviadores que las vieron desde el aire en los años 20 y pensaron que, vistas desde arriba, se parecían a una cometa de caja. Largas paredes de piedra, a veces de varios kilómetros de extensión, que convergen en un recinto con pequeños pozos circulares en los extremos. Desde el suelo, son casi invisibles, solo líneas bajas de piedra dispersas sobre un paisaje rocoso. Desde el aire, la forma se vuelve inconfundible. Hay miles de ellas. A lo largo del Negev, del Sinaí, extendiéndose hacia Jordania, Arabia Saudí y más allá. Algunos investigadores calculan que el número total en toda la región supera las 6.000 estructuras individuales. Varían en tamaño desde unos pocos cientos de metros hasta construcciones cuyas paredes recorren más de 5 kilómetros en una sola línea continua. La explicación principal es que eran trampas para animales. Los cazadores empujaban manadas de gacelas u otros animales a lo largo de las paredes convergentes, guiándolas hacia los pozos cerrados donde eran abatidas. Esta explicación tiene lógica. Da sentido a la forma, pero plantea más preguntas de las que responde. ¿Quién las construyó? La obra requería una mano de obra organizada a una escala que sugiere comunidades grandes y coordinadas, no los pequeños grupos nómadas que solemos asociar con los primeros pueblos del desierto. Algunas de las estructuras han sido datadas en hace más de 5.000 años. Otras parecen mucho más recientes, quizá aún en uso hasta bien entrada la Alta Edad Media. Fueron construidas, abandonadas y en algunos casos parecen haber sido modificadas deliberadamente por personas que trabajaron miles de años después de la construcción original. La magnitud misma del esfuerzo es lo que desafía cualquier clasificación sencilla. Cientos de miles de piedras individuales, colocadas con alineaciones precisas en paisajes tan hostiles que sobrevivir ya era una lucha diaria. Algunas de las paredes se extienden perfectamente rectas durante kilómetros sobre terrenos que no ofrecen ninguna razón evidente para esa rectitud. Ni una cresta, ni un cauce, nada. Simplemente van en línea recta, como si los constructores siguieran algo que nosotros no podemos ver. Y no existe ningún registro escrito en ninguna parte, ni en fuentes egipcias, ni babilónicas, ni en ninguna otra fuente antigua, que las mencione. Fueron construidas en secreto, utilizadas y olvidadas, mientras todas las demás grandes civilizaciones de la región estaban ocupadas dejando todo por escrito. Hay un detalle más que a los investigadores les ha costado clasificar. Cuando los estudios aéreos catalogaron los cometas del desierto en toda la región, observaron que ciertos grupos de estructuras parecían estar conectados. Muros de cometas separadas alineados con tal precisión que vistos desde arriba forman un único sistema extendido. Eso significaría que comunidades distintas, separadas por decenas de kilómetros de desierto sin caminos, estaban coordinando sus esfuerzos de construcción durante generaciones.
La logística de algo así, sin lenguaje escrito ni instrumentos de medición como los conocemos, es asombrosa. Algunos investigadores han propuesto que las líneas rectas se guiaban por señales de humo visibles desde zonas elevadas. Otros han sugerido que las alineaciones son casuales. Ninguna explicación termina de convencer, y las prospecciones han seguido en silencio sin llegar a un consenso. El Negev guarda su geometría. El suelo del desierto se cuece en silencio, cubierto de líneas que alguien trazó con toda intención, por razones sobre las que todavía no logramos ponernos de acuerdo. El octavo lugar le pertenece a Rujm el-Hiri, conocido en inglés como la Rueda de los Gigantes. Conduce hacia el noreste desde el Mar de Galilea, sube hasta la meseta basáltica de los Altos del Golán y tarde o temprano llegarás a una estructura que sencillamente no debería existir donde está. 4 círculos concéntricos de piedra, unidos por docenas de muros radiales, rodean un túmulo funerario central. Solo el anillo exterior mide casi 160 metros de diámetro. Toda la estructura contiene unas 40.000 toneladas de piedra basáltica, apiladas sin mortero, y algunos muros individuales alcanzan más de 2 metros de altura. Es una de las estructuras megalíticas más grandes de Oriente Medio, más antigua que Stonehenge, construida con una inversión de trabajo comparable en uno de los entornos más remotos e inhóspitos de la región. Y casi nadie fuera de los círculos de la arqueología ha oído hablar de ella. El nombre de Rueda de los Gigantes lo dieron las comunidades locales drusas y beduinas, que durante mucho tiempo creyeron que la estructura era demasiado grande para haber sido construida por seres humanos corrientes. Cuando los primeros estudios aéreos la cartografiaron correctamente en los años 60, los investigadores se quedaron impactados por lo claramente que emergía la forma de rueda desde arriba, una forma completamente invisible desde el suelo. Esto plantea un problema inmediato. Si los constructores no podían ver el diseño completo desde ningún punto dentro de él, ¿por qué construirlo así? ¿Quién era el público al que iba dirigido ese patrón? La alineación astronómica ha sido la teoría más persistente. En pleno verano, el Sol sale a través de un hueco específico en la sección noreste de los muros de una manera que parece deliberada. En el solsticio de invierno, aparece una alineación similar en otra puerta. Si esto fue un diseño intencional o una simple coincidencia, se ha debatido durante décadas sin llegar a una conclusión. El túmulo central contiene una cámara funeraria, pero cuando fue excavada, casi no había nada dentro. Unos pocos huesos, unos pocos fragmentos de cerámica. O bien la tumba fue saqueada en la antigüedad, o nunca estuvo pensada para guardar nada importante. Ambas posibilidades inquietan por razones distintas. ¿Por qué levantar 40.000 toneladas de piedra alrededor de una habitación vacía? La meseta local está salpicada de dólmenes, sencillas estructuras funerarias de piedra de más o menos la misma época. Rujm el-Hiri destaca entre todas ellas, mucho más grande, mucho más complejo y mucho más deliberado en su diseño. Sea cual sea la función de la rueda, quien quiera que dirigiera su construcción tenía algo concreto en mente. Esa intención no ha sobrevivido. Solo quedan las piedras, bajo el sol del Golán, pacientes como siempre lo han sido. Lo que hace especialmente extrañamente silencioso el caso de Rujm el-Hiri es la poca atención que recibe en comparación con yacimientos de escala equivalente en otras partes del mundo. Stonehenge, que es más joven y discutiblemente menos complejo en cuanto al volumen total de material movido, ha generado siglos de estudios, fascinación popular e investigación científica. Rujm el-Hiri ha generado un puñado de artículos académicos y una inscripción de la UNESCO. Llegan visitas, los investigadores miden, y luego se van a casa con las mismas preguntas con las que llegaron. No hay ningún artefacto dentro de la estructura que lleve una inscripción, ninguna herramienta, ninguna cerámica, ningún material orgánico en cantidad suficiente para contar una historia clara. Quienes la construyeron no dejaron nada atrás salvo la propia forma, 40.000 toneladas de basalto dispuestas en un patrón
que solo tiene sentido cuando te alejas del suelo. Si eso fue intencional, si el patrón siempre estuvo pensado para verse desde arriba, es una pregunta que se sitúa en el centro de todo lo que no sabemos sobre los habitantes más antiguos de esta meseta. Y hasta ahora, nadie ha podido responderla. En séptimo lugar, Jerusalén, asentada directamente sobre una falla sísmica. Cuando la mayoría de la gente piensa en Jerusalén, piensa en historia, religión, peregrinación. No piensa en placas tectónicas, pero bajo la ciudad antigua, justo debajo de los cimientos de algunas de las estructuras religiosas más importantes de la tierra, el suelo está agrietado. Y lleva agrietándose, lenta y violentamente, desde que la ciudad existe. La falla de transformación del Mar Muerto recorre casi toda la longitud de Israel de norte a sur y pasa directamente bajo Jerusalén. Esto no es una nota geográfica menor, es uno de los sistemas de fallas más activos sísmicamente de Oriente Medio, y ya destruyó Jerusalén una vez en la historia registrada, y casi con toda seguridad más de una vez antes de que existieran los registros escritos. En el año 749 de nuestra era, un terremoto masivo sacudió la región. Los relatos de la época describen una destrucción generalizada en decenas de ciudades. Jericó quedó devastada. Tiberíades fue arrasada en gran parte. En Jerusalén, sectores enteros de la ciudad se vinieron abajo. Se estima que el número de muertos en toda la región ascendió a decenas de miles. El terremoto dejó su huella en las capas arqueológicas bajo la Jerusalén moderna. Un estrato claro de edificios derrumbados, objetos enterrados y cimientos alterados que los geólogos pueden identificar con precisión. Y este no fue el primero. Las investigaciones sobre la historia sísmica de la falla han identificado al menos una docena de grandes terremotos en los últimos 4000 años que habrían sacudido con fuerza Jerusalén. Algunos investigadores han propuesto que ciertos relatos bíblicos concretos, las murallas de Jericó, la oscuridad en la crucifixión, diversas descripciones del temblor de la tierra, podrían conservar recuerdos populares de auténticos eventos sísmicos. Esto es un campo legítimo de estudio académico, no una especulación marginal. Lo que hace que esto resulte realmente inquietante es la situación actual. La ciudad vieja de Jerusalén está construida sobre miles de años de edificaciones previas. Sus cimientos descansan sobre cimientos, que descansan sobre cimientos más antiguos, que a su vez se apoyan en estructuras que ya sobrevivieron y se quebraron en múltiples terremotos. La roca madre bajo la ciudad está muy fracturada. Los estudios sísmicos modernos han encontrado que el riesgo de licuefacción del suelo en ciertas zonas de la ciudad es significativo, lo que significa que, en un gran terremoto, un terreno que parece sólido se comportaría como un líquido. Los geólogos no se andan con rodeos. Describen Jerusalén como una ciudad que ya va tarde para un gran evento sísmico. La falla ha estado relativamente tranquila durante varios cientos de años, según los estándares históricos. La energía se está acumulando. Cuando se libere, no si, sino cuándo, el impacto sobre una ciudad de casi 1 millón de personas, construida sobre siglos de capas arqueológicas y con un refuerzo moderno limitado en sus zonas más antiguas, no se parecerá a nada que haya ocurrido aquí en la era moderna. La ciudad ha sido destruida y reconstruida más veces que cualquier otro gran centro urbano del mundo. La pregunta no es si volverá a pasar. La pregunta es qué se perderá cuando ocurra. Porque lo que se alza sobre la falla no es una ciudad cualquiera. Bajo la iglesia del Santo Sepulcro hay cimientos que datan del primer siglo. Los cimientos del barrio judío descansan sobre capas que descienden por el período del Segundo Templo, el período del Primer Templo y más allá. La mezquita de Al-Aqsa se levanta sobre una plataforma diseñada hace 2000 años con una lógica estructural que le ha permitido resistir múltiples terremotos, pero que nunca fue concebida para la magnitud que hoy los sismólogos consideran posible. Los ingenieros modernos han estudiado en silencio la vulnerabilidad de la ciudad vieja.
Sus evaluaciones no están disponibles públicamente en su totalidad, pero lo que se ha publicado es alarmante. La mampostería de piedra sin refuerzo, el material de construcción dominante durante siglos en esta ciudad, responde mal ante eventos sísmicos. Las calles estrechas y sinuosas de la ciudad vieja atraparían escombros y bloquearían el acceso de emergencia. La red de túneles subterráneos, cisternas y espacios abovedados crea un complejo de vacíos bajo tierra que puede amplificar o desviar las ondas sísmicas de forma impredecible. A la falla no le importa la antigüedad de lo que tiene encima. No distingue entre una iglesia bizantina, una cisterna romana y un edificio de apartamentos del siglo XXI. Cuando se mueve, todo lo que está en la superficie se mueve con ella. Jerusalén ya se ha reconstruido antes, volverá a hacerlo, pero las capas de lo que no puede reconstruirse, las piedras originales, las cámaras enterradas, las cosas que han sobrevivido a cada catástrofe anterior precisamente porque estaban bajo tierra, están justo al lado de lo que viene. El sexto lugar es para la cueva de Macpela. En la ciudad de Hebrón hay un edificio que lleva usándose de forma continua como lugar de culto durante más tiempo que casi cualquier otra estructura en la tierra. Está construido sobre una cueva. Dentro de esa cueva, según la tradición judía, cristiana e islámica por igual, se encuentran las tumbas de Abraham, Isaac, Jacob y sus esposas, los patriarcas y matriarcas de 3 de las grandes religiones del mundo. La cueva se llama Macpela, y casi nadie que esté vivo ha entrado jamás en ella. La estructura de la superficie, un enorme recinto rectangular hecho con bloques de piedra gigantescos, fue levantada por Herodes el Grande hace unos 2000 años. Sus muros son extraordinarios por sí mismos, hiladas de piedra de hasta 7 metros de longitud, encajadas con una precisión que todavía desconcierta a los ingenieros que las estudian. Pero la estructura en sí es casi secundaria. Lo que importa es lo que tiene debajo. Durante siglos, el acceso a la cueva ha estado prácticamente prohibido. En época bizantina, las autoridades cristianas sellaron la entrada. En época de las cruzadas, al parecer se llevó a cabo una breve exploración. Los relatos de la época, aunque poco fiables en los detalles, describen cámaras que se adentran mucho bajo la superficie, con varias antecámaras antes de llegar al espacio funerario real. En el período mameluco, a los visitantes judíos y cristianos se les prohibió entrar por completo, y solo podían llegar hasta el 7º escalón de una escalera exterior. La norma se mantuvo durante unos 700 años. En 1981, un pequeño grupo de académicos y militares israelíes habría entrado en la cueva a través de un estrecho conducto descubierto bajo el suelo del edificio. Lo que encontraron, o lo que afirman haber encontrado, se ha convertido en uno de los episodios arqueológicos más discutidos de la historia de Israel. Los participantes han dado versiones contradictorias. Algunos describen una serie de cámaras, cerámica y restos humanos. Otros niegan la magnitud de lo que se contó. El gobierno israelí no ha publicado un informe formal sobre lo que se documentó. Las fotografías supuestamente tomadas durante la visita nunca se han hecho públicas. Hoy la cueva sigue sellada. Oficialmente se presenta como una cuestión de sensibilidad religiosa. El lugar es sagrado tanto para musulmanes como para judíos, y una excavación desataría un conflicto político catastrófico. Y eso, casi con toda seguridad, es cierto. Pero también significa que lo que quizás sea el lugar de enterramiento venerado de forma continua más antiguo de la Tierra, un sitio central en los relatos de origen de miles de millones de personas, nunca ha sido investigado como es debido. Si los restos que hay dentro son realmente los que dice la tradición, si la cueva se extiende más de lo que se sabe, si existen cámaras adicionales que nunca han sido exploradas, todo eso sigue siendo oficialmente desconocido. ¿Crees que el gobierno israelí está ocultando deliberadamente lo que hay ahí abajo? Déjalo en los comentarios, porque el silencio oficial en torno a este lugar cada vez es más difícil de explicar como una simple muestra de respeto
por las sensibilidades religiosas. Las personas que supuestamente están enterradas en esa cueva, si existieron, si son quienes dice la tradición, vivieron antes de que el alfabeto estuviera plenamente desarrollado, antes de la fundición del hierro, antes de casi todo lo que asociamos con la historia civilizada. Y sin embargo, 3 de las religiones más poderosas del mundo señalan esa oscuridad sellada como el punto de partida de toda su línea espiritual. Miles de millones de personas se orientan, en cierto sentido, alrededor de lo que puede haber o no haber en una cueva a la que nunca se les permitirá entrar. La última persona que documentó por completo lo que vio ahí abajo, quienquiera que fuera, en el siglo que fuera, lleva muerta desde hace generaciones. Su relato, si alguna vez se puso por escrito, no ha salido a la luz. Las piedras de arriba son enormes, perfectas, y no se han movido. La entrada sigue sellada. La cueva espera, como esperan las cuevas, sin saber cuánto depende de lo que guarda en su interior. Quinto en esta lista: la prohibición de excavar en el monte del templo. En el centro de Jerusalén hay una plataforma de un tamaño aproximado al de 30 campos de fútbol. Se la ha llamado la parcela de tierra más disputada del planeta. Encima se alzan 2 de las estructuras islámicas más importantes del mundo: la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. Debajo, según inferencias arqueológicas, fuentes históricas y las tradiciones de miles de millones de personas en todo el mundo, podría encontrarse el yacimiento arqueológico más importante de la historia humana. Y a nadie se le permite excavar allí. El monte del templo, conocido por los musulmanes como Haram al-Sharif, el noble santuario, se encuentra justo sobre el lugar de los primer y segundo templos judíos. El primer templo, atribuido a Salomón, fue destruido por los babilonios en 586 antes de nuestra era. El segundo templo, reconstruido y ampliado de forma colosal por Herodes el Grande, fue destruido por Roma en 70 de nuestra era. Ambas destrucciones fueron totales. Ambos destructores querían borrar todo rastro. Pero destruir edificios no destruye lo que hay debajo, lo entierra. Lo que los arqueólogos israelíes creen que podría haber bajo el monte del templo incluye las piedras originales de los cimientos del templo de Salomón, cámaras selladas del período del segundo templo y potencialmente el contenido del tesoro del templo: oro, objetos rituales y documentos que habrían sido ocultados cuando el asedio romano se cerraba sobre la ciudad. Algunos investigadores han planteado que el Arca de la Alianza, si existió, habría sido guardada en una cámara subterránea justo debajo del centro de la plataforma. Es una hipótesis, pero es una hipótesis fundamentada, basada en relatos históricos de las cámaras internas del templo que describen exactamente un espacio de almacenamiento así. El acceso al monte está administrado por el Waqf, el fideicomiso islámico que controla el lugar desde la conquista árabe de Jerusalén en el siglo VII. La autoridad israelí sobre el sitio después de 1967 no se extendió a los derechos de excavación. El acuerdo ha sido descrito como el compromiso jurisdiccional más extraño del mundo. Israel controla la tierra alrededor del monte, el Waqf controla lo que ocurre encima, y nadie controla lo que pasa debajo, porque lo que pasa debajo es nada. Excavar es políticamente imposible. Ambas partes lo entienden. Ninguna lo dice en voz alta. Lo que vuelve esto explosivo, y no solo frustrante, es lo que ocurrió en 1999. El Waqf emprendió obras para crear una nueva mezquita subterránea en un espacio bajo la esquina sureste de la plataforma, una zona conocida como los establos de Salomón, un enorme espacio abovedado construido originalmente por Herodes. Las obras implicaron la retirada de miles de toneladas de tierra y escombros. A los arqueólogos israelíes no se les permitió realizar ningún estudio sistemático del material antes de que fuera retirado. La tierra fue arrojada en un vertedero fuera de la ciudad. Voluntarios empezaron a tamizar el material desechado con cribas. Lo que encontraron fue extraordinario.
objetos que abarcaban todos los grandes periodos de ocupación del monte, cerámica de la Edad del Bronce, impresiones de sellos de la Edad del Hierro, fragmentos de mampostería asmonea, monedas romanas, objetos bizantinos. Todo había sido sacado de su contexto, lo que redujo de forma permanente su valor arqueológico. Los hallazgos confirmaron que la tierra desechada era arqueológicamente densa a lo largo de miles de años. También confirmaron que aún quedaba más, todavía en contexto, bajo tierra. La Autoridad de Antigüedades de Israel presentó una protesta formal. Instituciones académicas emitieron comunicados. Nada cambió. La mezquita se terminó. La tierra arrojada acabó siendo trasladada a un vertedero municipal. Lo que permanece bajo la plataforma es ahora una pregunta que no podrá responderse en el corto plazo. La situación política no mejora. La importancia religiosa del lugar para más de 2.000 millones de personas en todo el mundo garantiza que cualquier intento de excavar, por muy cuidadosamente planteado y por muy profesional que sea, se recibiría como una provocación existencial. El único escenario en el que la excavación podría hacerse posible es uno que hoy no puede imaginarse de forma razonable. Y así, el suelo bajo la plataforma más disputada del planeta sigue guardando sus secretos. La ausencia de investigación es, en sí misma, una especie de respuesta. Si se permitiera a los arqueólogos excavar bajo el monte del templo y no encontraran nada relevante, la cuestión quedaría resuelta. El hecho de que nadie vaya a permitir siquiera que se formule la pregunta sugiere que quienes podrían autorizarla no están del todo cómodos con lo que podría ser la respuesta. El cuarto lugar pertenece al muro occidental y a un misterio que está a plena vista. Millones de personas visitan el muro occidental cada año. Apoyan la frente contra la piedra antigua. Introducen plegarias dobladas entre las grietas de los bloques. Lo fotografían. Lloran delante de él. Pero casi ninguno mira lo que realmente hay bajo sus pies, ni entiende qué es en realidad el muro, porque la imagen popular que todos tienen oculta un secreto que lo cambia todo sobre lo que estás viendo. El muro occidental, tal como lo ven los visitantes, es un tramo de muro de contención construido por Herodes el Grande hace unos 2000 años para sostener la plataforma ampliada del monte del templo. No es el muro del templo en sí. El templo ya no existe. Fue destruido por los romanos en el año 70 de nuestra era, sus piedras desmontadas y esparcidas. Lo que queda es el borde exterior de la plataforma que lo sostenía. Pero aquí está el detalle que la mayoría de los visitantes nunca llega a conocer. Las 11 hileras visibles de enormes bloques de piedra herodianos que forman la icónica zona de oración representan solo una fracción de la altura total del muro. Por debajo del nivel actual del suelo, el muro continúa hacia abajo durante otras 19 hileadas de piedra. El terreno ha subido unos 17 metros en 2000 años. Escombros acumulados, relleno deliberado, el peso de siglos de construcción encima. Lo que los visitantes tocan es la parte superior de una estructura muchísimo más masiva de lo que parece. La verdadera base del muro herodiano está muy por debajo de donde se encuentra cualquier persona. Y en la parte más baja, las hiladas inferiores de piedra, hoy enterradas e inaccesibles, se encontró algo inusual durante las excavaciones del siglo XX. Un solo bloque de piedra. Una piedra, en la hilada de cimentación, de aproximadamente 13 metros de largo y con un peso estimado de 570 toneladas. Es uno de los bloques de construcción más pesados utilizados por cualquier civilización antigua, en cualquier lugar de la Tierra. Moverlo con equipos modernos requeriría maquinaria especializada de gran capacidad de elevación. Moverlo con la tecnología disponible hace 2000 años, cuando fue colocado con precisión milimétrica en una cimentación que no se ha desplazado en 20 siglos, sigue siendo un enigma de ingeniería que no ha sido resuelto de forma satisfactoria. Los romanos que destruyeron el templo desmontaron todo lo que estaba sobre la superficie. Se esforzaron al máximo por borrar lo que Herodes había construido. Pero dejaron la cimentación.
o no pudieron moverla, o decidieron no hacerlo. El resultado es que, enterrado bajo uno de los lugares de oración más visitados de la Tierra, hay un bloque de piedra que no debería existir. Una pieza de ingeniería de una época que todavía no terminamos de comprender, sumida en la oscuridad bajo las plegarias, bajo los turistas, bajo el ruido. La ciencia oficial lo ha documentado, lo ha medido y ha archivado el informe. La pregunta de cómo llegó allí se ha dejado de lado. Algunos problemas, al parecer, son más fáciles de registrar que de responder. Para ponerlo en contexto, los antiguos egipcios movían piedras de unas 400 a 500 toneladas para construir los grandes obeliscos, pero aquellas se arrastraban sobre trineos por el desierto llano, se transportaban por el Nilo en barco, por rutas que los ingenieros pueden reconstruir con detalle. El bloque herodiano en la base del muro occidental fue movido a través de una ciudad, por calles, y colocado en una cimentación con una precisión que no dejaba margen para ajustes. Los bloques que lo rodean encajan tan ajustados que no se puede deslizar una hoja de papel entre ellos sin resistencia. Herodes el Grande está documentado históricamente como un constructor extraordinario. Sus proyectos en Cesarea, Masada y Herodión muestran una capacidad de ingeniería muy por delante de su tiempo. Pero las piedras de cimentación del muro occidental quedan fuera de lo que puede explicarse con la ingeniería romana conocida, incluso aplicándola con toda generosidad. Los propios romanos, que heredaron toda la tradición tecnológica del mundo antiguo, nunca movieron nada tan pesado con este nivel de precisión. Lo que el muro presenta hoy a los visitantes, una superficie para rezar, una superficie para notas dobladas, una superficie para fotografías, es la parte superior de algo que va mucho más profundo de lo que alcanza la vista. La gente apoya las manos sobre él y siente algo que describe como presencia, como peso, como historia. Puede que estén siendo más precisos de lo que creen. La piedra bajo sus palmas es el borde visible de una estructura que, cuando se comprende de verdad, sigue estando más allá de nuestra capacidad para explicarla por completo. Tercero en la lista, los rollos del Mar Muerto. En 1947, un pastor beduino lanzó una piedra a una cueva cerca de la orilla noroeste del Mar Muerto y oyó cómo se rompía la cerámica. Lo que encontró se convertiría en uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia de la humanidad. Una colección de manuscritos antiguos tan significativa que ha cambiado de verdad nuestra comprensión de la Biblia, del judaísmo primitivo y de los orígenes del cristianismo. Los rollos son antiguos. Los fragmentos más viejos datan aproximadamente del siglo III antes de nuestra era, es decir, de hace más de 2200 años. La colección incluye las copias supervivientes más antiguas que se conocen de prácticamente todos los libros de la Biblia hebrea, además de textos que hasta entonces eran totalmente desconocidos. Descripciones de una guerra apocalíptica entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, normas detalladas para una comunidad mesiánica, himnos, profecías y un documento conocido como el rollo de cobre, que parece describir la ubicación de un enorme tesoro oculto. Las cuevas cerca de Qumrán contenían material que se había conservado por accidente y a propósito. El clima del desierto, seco como un hueso, caluroso, casi estéril, había protegido material orgánico que en cualquier otro lugar se habría podrido en pocos años. Quienes escondieron los rollos, fueran quienes fueran, los sellaron en vasijas de cerámica y los colocaron en lugares de acceso humano mínimo, donde el aire casi nunca se movía. Sobrevivieron porque alguien, hace 2000 años, quiso que sobrevivieran. Lo que revelaron los rollos sacudió al mundo académico. Pasajes de los rollos del Mar Muerto preceden en aproximadamente 1000 años a los manuscritos bíblicos más antiguos que se conocían hasta entonces, y en muchos casos muestran que el texto de la Biblia, tal como lo conocemos hoy, no es idéntico al que existía hace 2 milenios. Las palabras cambian. Aparecen secciones enteras en formas distintas.
Algunos fragmentos de lo que más tarde se convertiría en escritura canónica aparecen aquí como una versión más entre varias alternativas igualmente autorizadas. Las implicaciones de todo esto todavía se están asimilando. No todos los rollos han sido publicados por completo. Durante décadas después de su descubrimiento, el acceso a los materiales originales estuvo restringido a un pequeño grupo de estudiosos. Un monopolio tan cerrado que otros investigadores lo calificaron de escandaloso. Las fotografías tomadas en los años 50 y 60 quedaron archivadas sin ponerse a disposición de la comunidad académica más amplia durante 30 años. Cuando por fin se abrió el acceso en los años 90, fue solo después de una presión pública y académica sostenida. ¿Qué había en esas décadas de acceso restringido? La versión oficial dice que el retraso fue logístico. Demasiados fragmentos, muy pocos recursos, un trabajo académico complejo. Puede que eso sea totalmente cierto, pero los rollos describen una versión de la historia religiosa más complicada, más disputada y más incierta que las versiones enseñadas por cualquiera de las tres religiones que reclaman a Abraham como su padre. El momento en que se restringió el acceso, y quién lo estaba restringiendo, es algo en lo que los investigadores todavía prefieren no detenerse demasiado. El rollo de cobre merece un momento aparte. A diferencia de todos los demás rollos hallados en Qumrán, escritos sobre cuero o papiro y con un estilo literario, el rollo de cobre es exactamente lo que su nombre indica: texto grabado en finas láminas de cobre, remachadas entre sí. Su contenido es puramente práctico. Una lista de 64 ubicaciones descritas en términos geográficos concretos, cada una con un tesoro enterrado. Oro, plata, vasos rituales, rollos. Las cantidades descritas son enormes. Las estimaciones basadas en el texto sugieren un peso total de metal precioso de decenas de toneladas. Los investigadores discrepan sobre si el rollo de cobre es un inventario auténtico o una ficción elaborada, quizá un texto religioso que codifica lugares simbólicos en vez de reales. Las descripciones geográficas usan nombres de lugares que no siempre corresponden a ubicaciones conocidas. Se han organizado expediciones para buscar algunos de esos sitios y no han encontrado nada. Otros no se han buscado porque, si se toma el texto al pie de la letra, quedarían bajo zonas de Jerusalén que hoy no pueden excavarse. Si el tesoro es real, parte de él quizás siga ahí. Si no lo es, fue idea de alguien grabar en cobre una broma muy extraña y esconderla en una cueva del desierto. En cualquier caso, lleva desde los años 60 en una vitrina de un museo jordano, y la pregunta de qué significa realmente sigue sin respuesta. El segundo puesto de esta lista, y uno de los secretos a voces más trascendentales de la era moderna, es Dimona. En los años 50 apareció una cúpula en el desierto del Negev, a unos 13 kilómetros al sureste de la ciudad de Dimona. Las autoridades israelíes dijeron al mundo exterior que era una fábrica textil. Los aviones espía U-2 estadounidenses que sobrevolaron la zona en 1958 enviaron fotografías que mostraban algo muy distinto. Lo que habían encontrado era un reactor nuclear y el comienzo de uno de los programas secretos de armamento más exitosos de la historia moderna. Israel nunca ha confirmado oficialmente que posea armas nucleares. Esta política, conocida como ambigüedad nuclear o en hebreo, amimut, se ha mantenido sin excepción durante más de 60 años. Ningún funcionario del gobierno israelí ha confirmado que esas armas existan. Nunca se ha permitido una inspección oficial de la instalación de Dimona por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica. Israel no es signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear. La instalación de Dimona existe en una especie de realidad oficial en la que no se puede hablar de ella. En 1986, un hombre llamado Mordejai Vanunu entró en la redacción de The Sunday Times en Londres y entregó fotografías que había tomado en secreto dentro de la instalación de Dimona. Las imágenes mostraban lo que parecía ser una operación sofisticada de producción de armas nucleares: paneles de control,
componentes metálicos de los núcleos de las armas, una estructura subterránea mucho más extensa de lo que se había reconocido públicamente. Vanunu había trabajado casi una década como técnico en la instalación. Las fotografías fueron analizadas por expertos en armas nucleares que concluyeron que eran coherentes con un programa serio de armamento que producía decenas de ojivas. The Sunday Times publicó la historia. La respuesta de Israel fue inmediata y extraordinaria. Agentes del Mossad montaron una operación para atraer a Vanunu desde Londres hasta Roma, utilizando a un agente de inteligencia femenina. Lo drogaron, lo secuestraron, lo sacaron clandestinamente de vuelta a Israel en un carguero, lo juzgaron en secreto y lo condenaron a 18 años de prisión. 11 de ellos los pasó en aislamiento total. No fue acusado de mentir, fue acusado de revelar secretos de Estado, lo que significa que lo que reveló era cierto. ¿Cuántas ojivas existen? ¿Qué sistemas de lanzamiento están desplegados? ¿Qué contiene realmente la instalación subterránea de Dimona en sus niveles más profundos? Nada de eso está confirmado públicamente. Las estimaciones de las agencias de inteligencia occidentales han oscilado entre 80 y 400 ojivas, según la década y la fuente. La instalación lleva operativa más de 60 años. Sigue funcionando hoy. Las imágenes satelitales muestran obras y ampliaciones en curso. Lo que se está construyendo en el desierto, en una instalación a la que ningún inspector externo ha entrado jamás, sigue siendo uno de los secretos a voces más trascendentales del mundo. A voces porque todo el mundo sabe que existe. Secreto, porque nadie con autoridad lo dirá en voz alta. Las implicaciones de esto no son abstractas. Israel se encuentra en una región donde varios estados vecinos han perseguido en distintos momentos sus propios programas nucleares. La política de ambigüedad fue calculada para disuadir sin provocar, para enviar un mensaje que todos entendieran sin una confirmación oficial que exigiera una respuesta internacional formal. Durante décadas, ese cálculo funcionó. Técnicamente sigue funcionando hoy. Pero el entorno de seguridad regional ha cambiado de formas que no se anticiparon cuando se adoptó por primera vez la política, y la pregunta de qué sigue gestionando realmente la ambigüedad y durante cuánto tiempo es algo que los analistas de defensa discuten con una urgencia cada vez mayor. Vanunu, después de su liberación, tuvo prohibido salir de Israel y hablar con extranjeros sin permiso. Fue arrestado varias veces por conceder entrevistas a periodistas extranjeros, y cada arresto generó otro pequeño estallido de cobertura internacional y otra ronda de silencio oficial desde Jerusalén. Describió el interior de la instalación de Dimona con un nivel de detalle constante a lo largo de decenas de entrevistas durante muchos años. Los niveles subterráneos, el equipo específico que fotografió, la escala de producción que presenció. Nada de eso fue abordado oficialmente jamás. La cúpula en el Negev sigue en pie. Las imágenes satelitales la muestran con claridad. La instalación que la rodea se ha ampliado de forma considerable con el paso de las décadas, con nuevas estructuras que aparecen en imágenes tomadas en los últimos años. Sea lo que sea que se esté haciendo allí, se sigue haciendo. La fábrica textil que nunca existió continúa operando en el desierto, produciendo algo que todo el mundo conoce y que nadie tiene permitido confirmar. Quizá eso sea lo más extraño de Dimona. No las armas en sí, sino el acuerdo colectivo entre gobiernos, organismos internacionales e instituciones mediáticas para mantener una ficción que ha sido descaradamente falsa durante 60 años. El silencio no es el resultado de un secreto bien guardado, es una elección. Y las elecciones como esa siempre se toman por una razón. Y en el número 1, el más inquietante de todos, Megiddo. Hay una colina en el norte de Israel, en el fértil valle de Jezreel, entre Galilea y la costa. Se llama Tel Megiddo. Tel es la palabra hebrea para un montículo formado por los restos acumulados de civilizaciones sucesivas,
construidas unas sobre otras a lo largo de miles de años. Y esta colina en particular ha sido ocupada, disputada y destruida de forma continua más veces que casi cualquier otro lugar de la Tierra. De Megido viene Armagedón, no en sentido metafórico, sino etimológico. La palabra griega Armagedón, usada en el libro del Apocalipsis para describir el lugar de la batalla final entre el bien y el mal, deriva directamente de Har Megido, el hebreo para monte Megido. Esta colina, precisamente, este lugar, en este tramo del valle del norte de Israel, es donde el texto bíblico dice que acabará el mundo. Lo extraordinario de Megido no es la profecía, es el hecho de que esa profecía esté ligada a un lugar que, según el registro arqueológico, parece funcionar de verdad como el campo de exterminio más eficiente del mundo. Al menos 26 civilizaciones distintas levantaron ciudades en esta colina, una encima de otra, a lo largo de 7000 años. Casi todas fueron destruidas violentamente. Aquí lucharon ejércitos egipcios, lo ocuparon reyes cananeos. Salomón construyó una ciudad aquí, con establos para miles de caballos. Las fuerzas asirias lo tomaron en 732 a.C., desmantelándolo todo. El faraón Necao II combatió aquí. Pasaron por aquí los ejércitos de Alejandro Magno. Napoleón libró cerca la batalla del Monte Tabor en 1799 y más tarde llamó al valle de Jezreel el campo de batalla más natural de la tierra. Las fuerzas británicas bajo el mando del general Allenby libraron en Megido un enfrentamiento decisivo en 1918. Las excavaciones del lugar han revelado 26 capas de ocupación y destrucción, una sobre otra, como un registro geológico de la violencia. Cada capa representa una ciudad que fue construida, prosperó y ardió. En algunas capas, la destrucción es tan completa que el incendio que la provocó sigue siendo visible. Ceniza, madera carbonizada, muros derrumbados, sellados bajo los cimientos de lo que vino después. La geografía explica parte de esto. Megido se encuentra en el cruce de la ruta comercial y militar más importante que conecta Egipto con Mesopotamia, el paso a través de la cordillera del Carmelo hacia el valle de Jezreel. Quien controlaba Megido controlaba el movimiento de ejércitos y mercancías entre dos continentes enteros. Eso lo convirtió en un lugar por el que valía la pena pelear, una y otra vez, en todas las épocas de la historia humana. Pero aquí hay algo más en juego que la geografía sola no puede explicar. Una cualidad de esta colina en particular que los arqueólogos perciben, pero rara vez mencionan en las revistas académicas. Las capas de destrucción son demasiado consistentes, demasiado completas, demasiado uniformes a lo largo de periodos que no tienen nada que ver entre sí. Civilizaciones que nunca se conocieron, usando armas separadas por siglos, lograron reducir esta misma colina a cenizas de una forma catastrófica, casi idéntica. Hoy el lugar es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Llegan autobuses turísticos por la mañana. La gente camina sobre la superficie excavada y mira hacia abajo, a las trincheras donde se ven capa tras capa de ciudad quemada, apiladas como páginas de un libro. El valle de abajo es verde, amplio y tranquilo bajo la luz de la tarde. Los agricultores trabajan campos que se cultivan desde antes de que existiera la escritura. Y en algún punto bajo el nivel actual de excavación, más profundo de lo que cualquier equipo ha alcanzado todavía, las capas continúan. Más ciudades, más destrucción, más ceniza. Cada una convencida, seguramente, de que esta vez lo que se estaba construyendo sí duraría. Nunca duró. Y si el texto que dio a este lugar su nombre en todos los idiomas de la tierra resulta ser algo más que poesía, si a Megido le queda una capa más por añadir a su registro, entonces el valle de abajo se verá exactamente como se ve hoy, hasta el instante en que deje de ser así.